WWBIC quiere decir The Wisconsin Women Business Initiative Corporation. Inició ayudando a mujeres que no tenían acceso al capital para iniciar un negocio, pero ahora han cambiado un poquito las cosas. Ayudamos a los hombres, a las mujeres, nos enfocamos más en personas de bajos recursos y en minorías que quieran iniciar o crecer un negocio. El gobernador nos dio $4 millones que pudimos ayudar a 460 negocios, dándoles una beca de $10,000 y que esa beca la podían usar para lo que ellos quisieran. Nuestras oficinas principales están aquí en Milwaukee, pero tenemos también oficinas en Racine, Kenosha, Madison, Appleton y acabamos de abrir en La Crosse. Sabemos que tú eres uno de los representantes que habla en español. ¿Cuál es el papel que tú has jugado? ¿Dónde iniciaste dentro de WWBIC? ¿Y hacia dónde te ha llevado tu trabajo dentro de la organización? Al principio solamente yo hacía outreach, ¿verdad? Dejándole saber a la comunidad latina qué era WWBIC, qué servicios teníamos, pero poco a poco fui viendo que hacían falta otros programas para la comunidad hispana, programas que a lo mejor ya los teníamos en inglés, pero no había ese acceso para nuestros latinos. Entonces ahí fue donde como que empecé a cuestionar y alzar la mano y decir, pero ¿por qué no tenemos estas clases, estos entrenamientos? Y entonces ellos poco a poco dijeron, ok, pues verdad, si tú piensas que hay la necesidad, hazlo. Y pues de esa forma es que ahora sirvo en todo el estado y veo qué es lo que se necesita y trato de traer estos programas nuevos. Hubo la capacidad de la organización de reunir, creo que a más de 6 o 7 alcaldes. En esta ocasión quisimos traer a los alcaldes y juntarlos para ver cómo es que ellos ven que hay una necesidad, cómo es que ellos pueden ayudar a las comunidades y cómo lo van a hacer, ¿verdad? Entonces eso sí fue bien importante. Fueron más de 1,100 personas las que acudieron a este evento y nos sentimos muy orgullosos porque todos los alcaldes de una forma u otra están en la misma página. ¿Podrías platicarnos qué tipos de negocios, para darnos una idea, son los que está impulsando con los préstamos tu organización? Todos los negocios, no importa qué tipo de negocio sea, tratamos de apoyarlos de una forma u otra dependiendo de dónde se encuentre el emprendedor. WWBIC se asoció con otra organización e hicieron una plataforma que se llama Mercado MKI para cualquier negocio que esté con WWBIC y que quiera poner su producto o su servicio en esa plataforma y es gratis. Tenemos Mercado MKI y ha sido un éxito que ahora también vamos a tener Mercado Madison. ¿Cómo es que las personas solicitan un préstamo con ustedes? ¿Es lo mismo que con un banco o cuál es la diferencia, Lili? Es lo mismo que con un banco, la única diferencia es que nosotros hacemos préstamos a personas que solo tengan un ITIN y que tengan un negocio con un ITIN, no tienen un seguro pero abrieron su negocio con este ITIN. Podemos trabajar con ellos para que puedan obtener un préstamo hasta $100,000. Otra diferencia es que los bancos quieren que tengas más de 2 o 3 años ya como negocio y que lo puedas justificar con tus estados financieros, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros es un poquito diferente. Si es un negocio que apenas va a emprender, ayudamos con eso, o sea, startups que les llaman, y no tiene que tener todavía, o sea, apenas se está iniciando, sí tienen que tener un plan de negocios que es muy importante, pero también los ayudamos durante ese proceso si quieren ese préstamo. ¿Tienen los latinos oportunidad de pedir ayuda en diferentes partes del estado en español? Lo que estamos haciendo también es que estamos haciendo asociaciones con otras organizaciones. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es que estoy trabajando con la Cámara de Comercio de Green Bay. En Green Bay no tenemos una oficina, pero la Cámara de Comercio tiene toda nuestra información. Entonces, la persona que trabaja ahí, que habla español, les está ayudando a los latinos. Ahora, también tenemos otros programas donde es la primera vez que WWBIC puede salirse de Wisconsin, que es trabajando con los veteranos o las familias de los veteranos que ya hicieron sus servicios y ahora regresaron y a veces no saben qué hacer o las familias quieren emprender un negocio. Entonces, es la primera vez que podemos ir a Minnesota y a Illinois con el programa que se llama VBAC. ¿Hay algo que te preocupa, algo que quisieras extender más la ayuda? Necesitamos que nuestros latinos se hagan parte y que participen más, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos las clases, tenemos la ayuda, tenemos servicios, pero si la gente no viene, y ahí es cuando nos dicen, oye, pero no hay la necesidad porque no vienen.
sí hay la necesidad. Lo que pasa es que a veces nosotros los latinos no estamos acostumbrados a que nos den nada gratis. Sí. Y no tomamos ventaja de todos estos servicios, oportunidades que hay. Y lo mejor es que no tiene ningún costo el ser miembro de WEBEC. Lo único que tienen que hacer es llenar una formita en donde nos dan su información y con eso ya son miembros. El chiste es que se vayan llenando de esa información para ver qué es lo que les conviene.